Hello chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase video. El día de hoy estaremos viendo las nuevas formas de escribir y publicar, pero específicamente el fanzine. Entonces allí anota el título de nuestra clase y doy paso a la siguiente diapositiva. Como ven, aquí está nuestro super mapa de aprendizaje con respecto a la materia nueva, ya aquí no está todo lo que hemos hecho. En la semana 1 del 29 de junio ya habíamos dicho que hicimos una clase video de introducción donde cuestionamos la evolución en cuanto al aprendizaje, la llegada de internet, las nuevas formas de escribir y publicar, específicamente los hilos. Y allí hicimos una actividad con porcentaje de logro, así que a quienes no la han mandado les recuerdo que tienen que hacer. Semana 2 del 6 de julio estuvimos en una clase en vivo donde vimos obviamente este tema de escribir y publicar en la sociedad globalizada, pero ahora enfocado a los book trailers. Y allí reflexionamos en conjunto, hicimos actividades de aplicación para pasar a la clase número 3, que es esta, una clase video la semana del 13 de julio, donde vamos a ver y vamos a seguir esta tónica, escribir y publicar, pero ahora enfocado al fanzine. Y como puedes ver allí destacado, va a haber una actividad con porcentaje de logro, así que debes estar atento y atento. Pero tienes que anotar el objetivo de la clase, el cual está bajito, que dice así: comprender el concepto de fanzine y aplicar lo aprendido en la creación de uno con temática social. Así que, una vez dicho eso, comenzamos. Aquí les dejo un resumen de lo que vimos tanto en el video, es decir, en la semana 1 como en la clase 2 de la clase en vivo, por si tú no estuviste o quizás te faltó anotar alguna cosilla por ahí. Bueno, veamos. Nuevas formas de escribir y publicar en la web. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que la incorporación del internet en nuestras vidas trajo consigo cambios a nivel social, cultural y económico, es decir, revolucionó todísimo aspecto de nuestra vida cotidiana. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, que como es de esperarse, esto impactó de sobremanera en la forma en la cual nosotros y nosotras escribimos, leemos y publicamos nuestros textos. Ya nada es como antes. Y esto es lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Bajo este contexto, se comenzó a privilegiar la imagen por sobre el texto. Es decir, el texto, las palabras ceden espacio a la imagen, puesto que esto es lo que más llama la atención. Bajo este precepto nacen las nuevas formas de escribir y publicar. La primera que nosotros vimos fueron los hilos. ¿Qué son? Bueno, los hilos son tweets interconectados entre sí, los cuales están enfocados a contar anécdotas o historias de todo tipo. Generalmente están acompañados de imágenes llamativas que apoyen el mensaje, ¿ya? Y estas imágenes hacen alusión a los memes para que tú puedas entrar y también divertirte con estas historias que pueden ser de terror o quizás anécdotas muy graciosas, como nosotros estuvimos viendo en aquellos ejemplos. Como último podríamos decir que los hilos obviamente intentan generar adhesión del lector, ¿ya? Tanto por el clickbait de sus títulos o de las mismas imágenes, como por lo impactante o graciosa de la historia. La segunda forma que nosotros vimos en cuanto a las nuevas formas de escribir y publicar es el book trailer. ¿Y el book trailer qué es? Bueno, como su palabra lo indica, es un video, ¿ya? Es un avance. Y este tiene entre 1 minuto y 2 minutos de duración en el que se promociona un libro, ¿ya? Por tanto, ¿cuál es su objetivo? Crear expectativas, ¿ya? Y obviamente despertar la curiosidad del lector. Este es un aspecto muy importante. Como último podríamos decir que el book trailer utiliza elementos como la presentación o entradilla, fragmentos del libro, las imágenes o ilustraciones, la música que nosotros conversamos que era muy importante, la información detallada, etc. Todo esto para generar la cercanía necesaria para las futuras lectores y lectoras. Una vez refrescado esa memoria de polluelo de polluela, vamos ahora sí con el contenido. Entonces, nuevas formas de escribir y publicar el fanzine. Aquí quiero que notes ese hermoso título. Y lo primero que vamos a poner allí es la palabra fanzine. Lo vamos a desglosar, puesto que aquí hay dos términos. Primero el fan, que tiene que ver con ser aficionado ya a algo en específico, y zine, que viene de magazine, que es una revista.
Entonces, si nosotros juntamos esta combinación de palabras que vienen del inglés, ¿qué nos da? Bueno, nos da lo siguiente, que el fanzine es una revista, pero en términos de formato, ¿ya? Tiene el formato de una revista, no es que sea una revista como, no sé, las que podemos encontrar en el súper, por ejemplo, ¿ya? Entonces esta revista está hecha y autoeditada por aficionados a un determinado tema. ¿Qué tema? Cualquiera, ¿ya? Y este fanzine puede ser una publicación que se da regularmente, es decir, es una publicación periódica, como puede no serlo, es que quizás puede salir un fanzine de un determinado autor o autora y nunca más sacar otro, entonces allí obviamente es relativo. Generalmente está hecho con pocos medios y es de tirada reducida, es decir, se privilegia esto de la autogestión y en consecuencia de ello obviamente no puede haber una gran producción, por lo que se dice que es de tirada reducida, hay pocos ejemplares. ¿Qué temas trata el fanzine? Bueno, principalmente temas culturales alternativos como la música, los cómics, generalmente son problemáticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto puede enlazarse a una forma de expresión de los artistas en la que el creador o creadora puede manifestar en realidad lo que sea, lo que se le apetezca en el fanzine. No es que haya solo una temática en específico, sino que puede ser muy variada, ¿ya? Tradicionalmente, eso sí, debemos destacar, que esto es muy importante, que el fanzine está relacionado con mensajes de resistencia e ideales contraculturales, ¿ya? Que se oponen principalmente a los sistemas hegemónicos de censura y opresión, ¿ya? Y esto se vio mucho en los punkies, en movimientos como el feminismo, como vamos a ver ahora. Entonces, podríamos decir en conclusión que el fanzine se trata de un arte urbano, ¿ya? Y que puede caer en lo que es una publicación quizás mucho más artesanal por cómo está elaborado. Sus orígenes se remontan a la década de los 30, hace muchísimos años, cuando se realizaban los intercambios epistolares, es decir, de cartas entre diferentes fanáticos de la ciencia ficción. Entonces todo nace desde la ciencia ficción, pero cuando realmente se populariza este concepto de fanzine es en los años 80, ya con movimientos, como yo ya se los estaba comentando, como el punk y el feminismo. ¿Ok? Todo por este tema de los ideales de resistencia. Era una manera bastante eficaz de poder masificar entre sus cercanos y cercanas el mensaje obviamente que ellos llevaban, por ejemplo, tanto con la música, con su estilo de vida o con ideales como los del feminismo que proponía y propone la igualdad entre géneros. Como último, ¿qué podemos decir? Es que lo que hace un fanzine diferente de otro tipo quizás de publicaciones o de expresiones artísticas es que este fanzine no se encasilla en una forma estética en particular, sino que tiene diversos tipos y diversas formas de llevar a cabo esta expresión artística. Puede ser en cartillas o como una revista o con técnicas semejantes quizás al collage, es decir, que tú vas recortando revistas y vas armando tu producto. Puede ser en formato digital, ¿por qué no? También impresos o pueden ser netamente a manito. Entonces el fanzine, por eso se da esta característica que es bastante urbano, bastante artesanal, pues puedes encontrar obviamente múltiples técnicas y múltiples formas de llevarla a cabo. ¿Cuáles serían las características de este mencionado llamado fanzine? Bueno, la primera es su financiación o distribución propia, ¿ya? Aquí los artistas o las artistas no buscan una rentabilidad, no buscan una recompensación monetaria, puesto que obviamente se trata de producciones chiquitas, ¿ya? Y en este aspecto, si es que hay una retribución monetaria, se utiliza generalmente para poder seguir publicando, ¿ya? Se dice mucho que el fanzine obviamente no es como para vivir de ello. En cuanto a la distribución, podríamos decir que carece de depósito legal, es decir, no hay ninguna editorial o empresa grande detrás de los artistas que producen fanzines, ¿ya? Entonces, se podría decir que todo es autogestionado. Segunda característica, hay una producción diversa, como ya lo habíamos dicho.
y esta puede ser variada, como hecho a mano, fotocopiado, collage, digital, etcétera, etcétera, etcétera. Toda forma que a ti se te ocurra hacer un fanzine está bien. Independencia del o la creador-creadora. La independencia del fancinero o fancinera le posibilita ejercer su labor artística desde la más absoluta sinceridad, ¿ya? Y esto quiere decir que no hay ninguna empresa detrás o editorial que manipule el pensamiento del artista. Por ejemplo, para que venda más, que quizás no debe decir ciertas cosas, opinar sobre ciertos temas. Aquí no pasa, ¿ya? El autor o autora es totalmente independiente, por lo que su expresión artística puede resultar mucho más natural, ¿ya? Mucho más acorde a lo que realmente piensa esta persona. Lenguaje cercano. Bueno, muchas veces este lenguaje en el fanzine suele ser coloquial, cercano, cotidiano, puesto que muchas veces se basa en la realidad para poder retratarla en sus escritos, debido a que ya habíamos dicho, el fanzine privilegia la temática social. Por último, podríamos decir que está la característica del DIY, y está marcado en realidad por este movimiento que consiste en la fabricación o reparación de cosas por uno mismo, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que el fanzine es una autogestión, obviamente, donde tú haces todo. Tú haces los dibujos, tú haces la historia, tú recortas, tú pegas, tú distribuyes, tú financias. Entonces, obviamente, esto está muy, muy, muy presente. Veamos algunos ejemplos de Subnem. Es una artista chilena que tiene un fanzine que se llama Varios Días, donde obviamente va relatando diversas historias que pasan en un transcurso determinado de tiempo. Y podríamos ver que la primera, creo que esta es la primera historia de su fanzine, Varios Días, tiene alusión a su abuela. Y aquí le pregunta a ella, supuestamente, ¿tú qué estabas haciendo durante la Segunda Guerra Mundial? Y la abuela responde, trabajaba de niñera en una casa muy rica, tenía 12 años. Ahora vives tu Segunda Guerra Mundial, dice ella. Así veo, responde la abuela. ¿Y no hiciste nada contra la guerra? La abuela dice, aquí solo habían palabras. Los chilenos apoyaban a los nazis y los recibieron en el sur, en el campo donde violaron niños. Colonia Dignidad, dice ella. Me siento tan inútil, abuela. Estás muy lejos. ¿Qué podrías hacer? ¿Educar para que no se repita? Este tipo de mal no se quita así. Ellos no aman a las personas, aman el dinero. Ven que la plata todo lo puede y eso supera cualquier educación. El ser humano es así. Entonces, como pueden ver en esta primera historia de Varios Días, ella relata una cruda realidad y refiere a hechos históricos e incluso a un panorama actual, obviamente complicado, complejo, y es netamente social. Entonces esto es lo que nosotros queremos lograr principalmente con el fanzine. Entonces aquí les muestro cómo hacer un fanzine, ¿ya? Pido perdón del caso, puesto que a mí no se me da mucho esto de doblar bien la hoja y ahí me costó un poquito, ¿ya? Entonces, materiales que debemos tener: una hoja en blanco, pero si tú no tienes hoja en blanco puedes ocupar una de cuaderno, una cartulina, lo que tengas, ¿ya? Lápices e imaginación. Eso es lo que necesitamos. Entonces le damos play. Aquí tenemos nuestra maravillosa hoja blanca. ¿Y qué hacemos? La doblamos a la mitad. Después de doblarlas a la mitad, nosotros la vamos a doblar en la mitad de la mitad. Ya, ahí obviamente tienen que ustedes ser mucho más derechos y precisos que yo. Después de eso, volvemos a doblar en la mitad de la mitad de la mitad. Entonces ahí nos va a quedar un cuadradito, bueno, un rectángulo chiquito. Ahí tratamos de, obviamente, que todos los lados queden planos. Ya tenemos que pasar nuestros deditos o quizás una regla. La abrimos, ¿ya? Y la vamos a doblar por la mitad. Al doblar por la mitad, tenemos que cortar el sector que estoy seleccionando. Una vez que lo cortes, vuelves a abrir la hoja. Y tienes que hacer calzar todas las partes. Esta parte a mí me falló un poco. Entonces allí vas doblando para que te calcen las partes. Y esta parte, este sector que queda como doble hoja, tienes que pegarlo. Pero yo no tenía pegamento, así que lo siento.
Ahí ven que me quedó chuequísimo, pero yo confío en que ustedes son más hábiles que yo. Entonces allí vemos que queda como un librito. Y este librito tú lo vas a utilizar para poder escribir tu historia. Y aquí te muestro un ejemplo. Wanda contra los criaderos. Wanda es mi perrita. Entonces allí en mi super fanzine, y este dice así: perrita mestiza, o mejor dicho, quiltra chilena. Apodada Wanda, nombre exótico para alguien tan pequeña. A menudo pensaba y veía como el ser humano explotaba a sus hermanos, lágrimas caían por su suave pelaje blanco. Un día llegó hasta un criadero de perros, allí explotaban a las hembras para vender a sus crías, estas lloraban de noche y de día. Wanda, al ver tan cruda situación, tomó sus patas en acción, humanos y perros se unieron para marchar y así el maltrato aniquilar. A pesar de cerrar el criadero, aún faltan muchos más, te lo dejo en tu conciencia, adoptar es mejor que comprar. Entonces así pasamos a la actividad de esta semana, la cual va a ser crear un fanzine de máximo 10 caras, incluyendo la portada, ¿ya? Debes tener en cuenta las características de este antes de confeccionarlo, ¿ok? Es decir, tienes que comprender todo lo que hablamos el día de hoy. Si no lo entendiste, me pregunto. ¿Puedo ocupar cualquier material? Obvio que sí, ¿ya? Lo que tengas a mano debes ocupar, no tienes que ir a comprar ninguna cosa, lo que tú tengas en tu casa lo ocupas. La temática es libre, pero recuerda que esta siempre va enlazada a alguna problemática social, y eso es lo que nosotros queremos, problemáticas sociales, cualquiera este sea. Debes enviar tu fanzine mediante fotos lo más nítidas que puedas. Puedes ocupar una aplicación llamada CamScanner para hacerlo. Estos serán expuestos en la plataforma Instagram. Deja volar tu imaginación y debes entregarlo el 25 de julio. Como ves, tiene bastante tiempo para realizarlo, pero no lo dejes a última hora, para que puedas crear una historia bellísima. Aquí te dejo la pauta chiquilina de esta semana. Aquí tenemos los criterios. El primero dice que la historia debe seguir un hilo conductor claro en cuanto al inicio, desarrollo y final. Cada uno de estos puntos está debidamente desarrollado, pues la historia no queda inconclusa. Si tú cumples con ello, tienes 3 puntos. Segundo criterio: la historia resulta acorde a la temática general del fanzine, es decir, muestra alguna problemática social o cercana a la realidad actual o nuestra en general. Si tú cumples con la temática social, vas a tener 2 puntos. Tercer criterio: el trabajo se basa en el principio del DIY, aspecto que se refleja en el uso de materiales, ilustración, elementos aledaños como recortes, etc. Si haces eso, tienes 2 puntos. Cuarto, el trabajo respeta el máximo de caras establecidos, que serían 10 caras, no 10 planas. Eso tengo que cambiarlo. Contando la portada. Si respetas eso, tienes 1 punto. Y quinto criterio: entrega la actividad en el plazo estipulado, que sería viernes 25 de julio, 1 punto. Puntaje máximo 9 puntos, y obviamente allí depende de lo que tú hagas, yo te voy a evaluar. Y como noticia podríamos decir que ya llegamos al final de nuestra clase de la semana y tenemos que informarles que tenemos Instagram. Pueden seguirnos en @profes_cool. Por allí nos pueden preguntar, obviamente especificando su curso siempre, puesto que no podemos adivinar, ¿ya? Así que eso, chaito.